Begin. Good afternoon, everyone. Welcome. My name is Mr. Lopez. I'm the IT manager here at Magnolia Science Academy 1. With me, I have our Priscilla Garcia. She's our parent outreach coordinator. And we're going to go over some helpful topics here for you to get started with your child in distance learning. If you have any questions, please reserve it for the end. We'll have a Q&A section then. In the meantime, just follow along, and we will be putting this presentation and sharing it with all the parents if you guys need access to any of the links or the presentation as well. So, buenas tardes a todos. Aquí estamos en esta presentación sobre entrenamiento para padres de las diferentes plataformas que se usan en nuestra escuela. Uno de los presentadores va a ser nuestro manejador de tecnología, Mr. Julian, y yo soy la coordinadora de comunicaciones de padres y comunidad. Si tiene preguntas, al final vamos a responder todas las preguntas. Por ahora, sigan la presentación, sí va a estar disponible para ustedes para después también. Okay. So we'll be going over the following topics. We have Illuminate, Google Classroom, our WAG, which is our lesson plans, our ParentSquare, and internet safety. Vamos a hablar sobre varias cosas. Una va a ser nuestra plataforma de Iluminate, Google Classroom, WAGs, que son los planes de la semana de los maestros, el programa de ParentSquare y la seguridad en Internet. If you guys like to get ahead, here we have our Illuminate parent resource. It opens up a web page that goes over all of the topics that we have here. So, primero, el programa de Iluminate, este es un enlace que va a hablar sobre todo lo que usted quiera saber sobre Iluminate. Si tiene algunas otras preguntas sobre esta presentación, este enlace le va a poder contestar más sobre el programa. Okay, getting started with Iluminate. It's 4 easy steps to get started. First, we register for an account. You can use your personal email address to register for an account. 2, we'll go over how to log into your account. The third one, we'll go over how to navigate the parent portal. And then 4th one, I think is the most important one, is messaging, how to contact teachers, staff, admin. Vamos a hablar sobre los diferentes pasos de Iluminate. El primer paso va a ser cómo registrarse para hacer su cuenta de Iluminate. El segundo paso va a ser cómo ingresar al programa. El tercer paso va a ser la navegación básica en la área de los padres. Y el cuarto paso es cómo mandar un mensaje a los maestros usando nuestro programa de Iluminate. So accessing your portal, let's get started. To access your portal, our school will give you guys an access code, which you can find, and you also need a link to our Iluminate portal. So, para poder ingresar a nuestro portal de Iluminate, primero nuestra escuela le va a proporcionar su email, su nombre de usuario para accesar y un código de acceso. Primeramente, aquí está el enlace para que usted pueda entrar a la plataforma de Iluminate. Okay, when we get started, we go to our Iluminate portal, and you'll be prompted with this login page right here for number 1, and you just click Create an Account. So, el primer paso es entrar a ese enlace de Iluminate. Va a mirar la página que está aquí a mano izquierda y va a presionar el botón verde que dice Crear una cuenta. After you create an account, it'll ask you for some basic information, your first name, email, last name, phone number. Also, most importantly, the access code on how to get onto our systems and the password and a password to create. So, ya que haya creado esta cuenta, le va a pedir una información básica que son, por ejemplo, su nombre, su apellido, su email y un código de acceso, que es el que están mirando en la pantalla, y un password. Okay.
After that, you should receive a success confirmation, and this is what the portal looks like. Después de crear y confirmar esta página, va a entrar al portal y así es como se va a mirar. Okay. If you're having problems accessing Illuminate, first thing I would recommend is to check the link, and the second thing, check the access code. Si después de seguir estos pasos tiene dificultad entrando al portal de Iluminate, primeramente chequee el enlace que esté, verifique lo que esté correcto y segundo es verifique que el código de acceso esté correcto también. Okay, next would be logging onto your portal. La segunda parte va a ser iniciar una sesión para su portal. And to access your portal, you go back to our website, and then from the website, you just enter your login information that you used to create your account. So ya para entrar a la página de Iluminate, va a presionar el enlace otra vez, lo va a llevar a la página principal de Iluminate y va a usar el nombre de usuario y la contraseña que usted creó siguiendo los pasos que habíamos repasado. Awesome. So for them, we'll get some basic navigation to get to know what's around in the portal, how to navigate, what buttons to press. So ahora vamos a hablar sobre cómo navegar el programa de Iluminate. So getting to know the navigation bar. So if you have multiple students, we'll show you how to switch between students, how to manage email notifications, change passwords, subscribe to the weekly newsletter, and then change the language and log out. So hay unas cosas básicas en la área para navegar la página de Iluminate, por ejemplo, cómo cambiar si tiene más de un estudiante, cómo mirar el portal de estudiante A y estudiante B, cómo cambiar el lenguaje de la página, cómo manejar las diferentes áreas allí, incluyendo mandar mensajes a los maestros. When switching between students on the portal, you can switch in 2 different locations. If you find where the student's name is, just click on his name and you'll be able to see if they have a sibling. If not, you can, on the right side, click select students to select between the 2 students or whatever, how many students you have. Si tiene más de un estudiante en la escuela, va a usar un puro portal, pero van a aparecer los diferentes estudiantes. So, en la barra a mano izquierda, va a mirar los nombres de los estudiantes y usted puede presionar al que quiera mirar. O a mano derecha también le van a aparecer los nombres de los 2 estudiantes y ahí puede escoger en cuál información quiere ver. Okay. Next, we'll go over managing notifications. So for your notifications on how you want to be notified about your students, we have 2 different areas. You go down to the left side on accounts, notifications. It'll bring up the notification panel, and then it'll ask you, I guess, what kind of notification preferences you'd like. Any events that might happen, you can put, if your child received a 0 on assignment and you want to be notified, that would screen it. If they receive below a C or anything like that, you can get a notification, negative attendance, overall grade changes, or health office visits. So, esto es muy importante para que usted reciba notificaciones. Esto le va a dejar saber si usted quiere que lo notifique este programa cuando su estudiante reciba un grado que es menor a una C, si el estudiante faltó a la clase, si le faltó entregar una tarea. Estos pasos son los que tiene que seguir para que usted reciba estas notificaciones. A mano izquierda, donde dice cuenta o account, usted va a presionar y después va a presionar donde dice notificaciones. Le va a aparecer una pantalla donde usted puede escoger y elegir si quiere recibir notificaciones cuando un estudiante reciba un 0 en un trabajo, cuando un estudiante reciba un grado que es menos de una C. Usted puede elegir qué notificaciones quiere recibir. Si no quiere recibir ninguna notificación, no se le va a mandar. Si usted quiere recibir notificaciones por todas esas opciones, como si recibió una C, si le faltó una tarea, usted las va a recibir. So, esto va a escoger usted qué notificaciones quiere que este programa le mande de sus clases.
Next, we'll go over how to change phone numbers, passwords. Ahora vamos a hablar de cómo cambiar información como su número de teléfono o sus claves. First step, you go to the account tab on the left side of the navigation bar. Account settings is what you're looking for. In this, you bring up password, your phone number, and you can also subscribe to our weekly digest, which is our weekly newsletter. So, ahora para cambiar esta información como número de teléfono o su clave, a mano izquierda donde dice Accounts, va a presionar en su cuenta y los settings va a poder cambiar su número de teléfono del sistema si es que tiene algún número de teléfono nuevo. Va a poder también cambiar su contraseña por cualquier razón que alguien ya sabe su contraseña, su estudiante, usted lo puede cambiar. Y también va a poder poner su email para que le mándenos nuestra newsletter que hacemos cada semana. Okay. As mentioned before, you can also subscribe to the weekly digest in that area, in that same setting. Ahí también usted puede poner para que reciba nuestro weekly digest cada semana. Okay. Lastly, it's how to change the language and how to log out. Y por último, le vamos a enseñar cómo cambiar el lenguaje en el que aparece la página y cómo salirse de la página. Yes, you'd be able to find that on the upper right-hand side of your portal. You can change it from your preferred language. And then also on the right-hand side is the logout button. A mano derecha en la área de arriba va a decir lenguaje. Usted puede cambiar ese lenguaje al que usted prefiera para que todo le aparezca en su lenguaje de preferencia. También a mano derecha en la esquina usted puede presionar el botón para cerrar la sesión. Okay. Next, we're going to go into messaging. So how to get into messaging. First, you have to log in. Again, you use the portal and the username and password you created. Ahora vamos a hablar de mandar mensajes a los maestros. Primero tiene que entrar a esta página con su nombre de usuario y su password. So to access your messages, in the navigation bar, you'll see a messaging tab. You just simply click on the messaging tab to see if you have any pending messages that need to be read or replied to. Para mirar sus mensajes, en la barra de navegación a mano derecha va a mirar donde dice mensajes, lo presiona y le va a dar a los mensajes que los maestros le han mandado o algún otro personal. To reply to a message that you have, you simply open up the message, and then there's a reply box on the right-hand side where you can enter your reply and then click submit to send it. Para contestar uno de esos mensajes, lo que puede hacer es presionar el mensaje y después va a presionar el botón que dice contestarlo, escribe lo que usted quiera contestar y lo manda. Presiona el botón azul que está abajo para mandar el mensaje. Okay. And if you want to create a new message, you go back to your messaging tab, and then from the messaging tab, in the upper right-hand side, you'll see a compose message. Para escribir un mensaje nuevo, usted puede presionar donde dice mensajes en la barra de mano izquierda y al lado derecho va a mirar un botón azul donde dice para crear un mensaje nuevo, lo presiona y puede escribir su mensaje. Okay. Also, I've attached a link to the resource of how to access all this information. También en esta presentación que va a estar disponible para ustedes, donde dice resource o recursos, va a ser un enlace donde toda esta información va a estar proporcionada. Next up, we have our week at a glance. Oh, sorry. So next we're going to speak about our week at a glance. And this we'll talk to you guys about the teacher's plans for the week.
So ahora vamos a hablar sobre lo que le llamamos Week at a Glance, una vista a la semana, donde vamos a hablar sobre lo que los maestros van a hacer la semana. Can you click on the next slide, Julian? Yep. So what is Week at a Glance? So Week at a Glance is a guide to the student's current week schedule. It is updated weekly on Mondays, and it includes assignments and objectives, learning goals, activities, standards, and Google Classroom codes. And this will be for every single class that your student has. There will be one Week at a Glance. So, ¿qué es Week at a Glance? Esto es una guía del programa de la semana actual. So, va a estar actualizado cada semana por los maestros y esto va a incluir actividades, objetivos, metas de aprendizaje, estándares y códigos de Google Classroom para esa semana. Where to view Week at a Glance. So you're going to log into our school's main webpage, and you can do that through the link that we shared here, or you can Google Magnolia Science Academy 1 and our school will appear. On your left side, you'll see our home screen. Where it says distance learning program, where the green circle is at, you have to click that and it will take you over to our distance learning platform. On there, you're gonna see all of our Magnolia schools websites. You're gonna see all of our Magnolia public schools, and you have to click where it says Magnolia Science Academy 1. So, para entrar a mirar Week at a Glance, lo primero que va a hacer es entrar a nuestra página de sitio escolar. Puede hacerlo presionando el enlace que está aquí a mano derecha, o puede entrar a Google y poner Magnolia Science Academy 1. La primera opción va a ser la página de nuestra escuela. So, a mano izquierda va a mirar esta fotografía que es básicamente cómo se mira nuestra página. Donde dice Distance Learning Program está en un círculo verde, tiene que presionar esa área. Cuando haga clic allí, lo va a mandar a la página que se llama Distance Learning Platform, donde están todas nuestras escuelas. Tiene que presionar donde dice Magnolia Science Academy 1. Where to view your student's class. So after you press Magnolia Science Academy 1, you're going to see our Week at Glance classrooms from grades 6 through 12. So for this example, I clicked on 6th grade, and then the picture that's on the right is what pops up. So on there, you're going to see every single class that the 6th grade students have. After that, you have to choose what schedule you want to see from what classroom. So if your student has music class, you're going to click music class. If you want to see their PE class, you're going to click physical education class. So después de que usted presione la Escuela Magnolia Science Academy 1, lo va a traer a esta página donde va a mirar a cada grado de nuestra escuela. Si usted tiene un niño en el grado 6, va a presionar donde dice 6th grade. Ya al presionar eso, lo va a mandar a la página que está a mano derecha. Le va a enseñar todas las clases que tienen los estudiantes de 6th grade. Si usted quiere mirar lo de la semana de la clase de educación física, va a presionar educación física. Depende de lo que usted quiera mirar, es la clase que va a presionar. Okay. So ya que presiona estas clases, o la clase que quiere mirar, esto es lo que le va a aparecer. So aquí le va a aparecer primero las actividades que van a estar haciendo los niños por esa semana. Le va a enseñar el trabajo independiente que tienen que hacer, los objetivos de esa semana, los estándares. Si hay un vocabulario de la semana, también va a ser proporcionado aquí. Las tareas se van a poder mirar aquí. Los informes de contacto de la maestra, los horarios de oficina, los horarios de tutoría, los códigos de la clase, todo lo va a encontrar aquí. So, esta página es muy importante porque lo que esté pasando esa semana actual en cualquier clase de su estudiante va a estar en esta área. So, lo que sea, quiere saber qué están haciendo de tarea, quiere saber los estándares de esta semana, todo va a estar proporcionado aquí. So this page is really important because you are going to be able to see the activities that students are doing, the objectives for the class, their standards, if there's any vocabulary, if there's homework,
the contact information for that specific teacher, their office hours, tutoring, and their Google Classroom codes. So this is very, very important because it is going to be updated weekly, and you will basically have a snapshot of everything that students are doing that week. So if you want to know if they had homework, what that homework was, you will see it there. If they're going to take a test, you're going to see it there. If you don't know the Google Classroom code, you'll find it here. Anything that has to do with their classroom will be in our Week at Glance forum. Okay, ParentSquare. So we are going to talk about ParentSquare, and ParentSquare is our main communication tool at our school. So ahora vamos a hablar de ParentSquare, que es nuestra plataforma principal para comunicaciones en nuestra escuela. ParentSquare makes communication with teachers, administration, staff, anybody on campus much easier. If you know how to use Facebook, if you know how to use Snapchat or anything else, ParentSquare is going to be very, very easy for you. So what you can do with ParentSquare is communicate directly with staff, with your administration, with our office staff, with any teacher. You can sign forms and permission slips. You can view our school calendar. You can RSVP for events. You can volunteer for any event. You can take polls. You can deliver or send any document through ParentSquare. So ParentSquare hace la comunicación entre los maestros, administración y el personal de nuestra escuela muy fácil. Si usted sabe usar Facebook o Instagram en su teléfono o en la computadora, ese programa se le va a hacer muy, muy fácil. Es casi igual que Facebook o Instagram. So, lo que usted puede hacer en ParentSquare es comunicarse directamente con los maestros o el personal, mandar formularios y hojas de permiso, mirar nuestro calendario, inscribirse para ser voluntario, hacer encuestas o entregar documentos seguros. And then this is just a reminder, if you did miss the beginning of this presentation, it will be available for you later. So si estoy mirando que unas personas están llegando tarde, si usted no pudo mirar el principio de esta presentación, sí va a estar disponible después este video para que lo puedan mirar. So how do you activate your ParentSquare account? There are two ways. The first way, you can grab your phone right now and scan these QR codes and our app will appear. That's one easy and convenient way for you. You can go on your app store and then download ParentSquare as well. Or soon I will also send an invitation to you via text message. So hay diferentes formas de que puede usted descargar esta aplicación. Puede agarrar su teléfono ahora y escanear los códigos que están aquí en la pantalla. Puede hacerlo por computadora visitando la página de parentsquare.com o le voy a mandar una invitación a usted por correo electrónico o mensaje de texto para que se una al programa. So first, to activate your account on a computer, you go to parentsquare.com, and where it says sign up or create password, you're going to put your email on this area. You have to put the email that you provided our school when you sign your student up, and you press go. I will get a notification, and then I will give you access to ParentSquare. So para activar su cuenta de ParentSquare por computadora, va a tener que entrar a la página de parentsquare.com y va a poner en esta área donde está el círculo rojo su email. Tiene que poner el email que le proporcionó a la escuela cuando inscribió a su hijo. Yo voy a recibir un email y después le voy a dar acceso para que pueda usar nuestra página de ParentSquare. Cuando usted esté usando el app de ParentSquare, la aplicación, va a ver en mano derecha esta pantalla. Básicamente son los posts. Lo que nosotros pongamos en la página de ParentSquare lo va a poder mirar. Si mandamos un mensaje hace una semana, usted puede mirarlo, chequear todo, puede contestar aquí los mensajes, puede ponerle like a los mensajes. Todo lo que usted conteste en cada post va a ser privado y lo va a recibir la persona que lo puso. Como usted mira aquí en este primer post, yo fui la que lo mandé,
Si usted hace un comentario, me va a llegar directamente a mí, lo contesto y le puedo contestar a su pregunta. So on your left-hand side, you're going to see what our app looks like. You will be able to see posts. So any post that we put will be saved on there. If it was sent a week ago and you want to go back and check it, you have access to that. You are able to like and reply to these posts. All these posts and replies will be private, so the person who posted the message will get the reply that you sent. And then we will just answer and you will get that answer yourself. Everything is private. A mano derecha va a mirar las alertas que mandamos. So todos los mensajes, las llamadas, los textos van a estar en la área de alertas. Esos no se puede contestar igual como los posts, pero usted puede mirar los mensajes, escuchar los mensajes de voz por segunda vez también si lo necesita. So on your right hand side, you will see what the alerts look like. You can view the alerts, the text message alerts, or the voicemail calls that we send you. You can't reply to these the way you can with the post, but you have access to listen to them again. So now we'll talk about messages. So on the bottom of the bar, you'll see where it says home, messages, events, media, and so forth. When you press on messages, you will see messages that your student's teacher sent you. So on this example, our science teacher sent a message and it was reminding parents that students were going to take their AP exams. You can easily click on that message, read the rest of it, reply. That teacher will get the message. And then you can go back and forth to talk to them. Messages will arrive to you in your preference language. And then you can reply to them in the language that you prefer and your teachers will get it in English. So if, as you can see in this message, the teacher sent it in English, but this person's preferred language is Spanish, so it was automatically translated. So this goes for any message that you sent. So aquí van a estar los mensajes. Si mira a mano izquierda, donde dice home, mensajes, eventos, usted presiona donde dice mensajes y va a mirar los mensajes que los maestros estén mandando. Puede presionar ese mensaje, leerlo y contestarlo. Algo muy útil aquí es que, por ejemplo, aquí la preferencia del lenguaje de este padre era el español. So el maestro mandó el mensaje en inglés y nuestro programa automáticamente hace que usted lo reciba en su lenguaje de preferencia, que aquí fue en español. Esta persona puede contestar este mensaje en español, el maestro lo va a recibir en inglés automáticamente. So on your right-hand side, what you will see is creating messages. If you see the plus sign on our screen, you click on that, and then you will be prompted to the screen that's on the right. On the area where it says to, you can type the teacher's first name, the teacher's last name, 3 letters of that teacher's name, or any staff member, and you will get the search results. You click on the teacher that you want to send the message to, and you start typing it. Aquí para escribir un mensaje, usted puede presionar en la esquina de arriba, el plus sign donde está, va a salir la fotografía que está a mano derecha. Usted puede escribir para quién es, si usted nomás sabe el apellido, el primer nombre del maestro o de miembro de nuestro personal, lo escribe allí y le va a salir las opciones o los maestros que tengan ese número. Presiona al maestro al que quiera escribirle el mensaje, empieza a escribirlo, lo pones en exactamente como hacen un texto y se le va a mandar al maestro. So aquí es un poquito más de ParentSquare. Aquí vamos a hablar de la cuenta. So a mano izquierda usted va a presionar donde dice account o cuenta y las preferencias. Aquí en estas preferencias usted puede poner si quiere recibir nuestros mensajes de texto, nuestros emails o si quiere que solo le lleguen los mensajes a cierto horario del día. Si usted quiere recibirlos en todos los formatos, así los va a recibir. Si solamente quiere textos, ya nomás se le van a mandar por texto. Pero usted tiene que entrar y hacer esos cambios. So here on account preferences, you can choose how you want to receive your messages. So you can choose to receive messages via email, text, and ParentSquare app, or you can choose to receive them only via text. You can also digest the messages so you receive them at a certain hour a day. If we do send an emergency message, any digest that you have on there
will be overridden and you will get these automatically. So si usted pone que quiere estos mensajes a recibirlos solamente a las 6 de la tarde en adelante, si nosotros mandamos un mensaje de emergencia, aunque usted tenga esta preferencia, se le va a mandar. Aquí también se puede hacer el cambio de lenguaje. So, si usted quiere recibir los mensajes en español, en inglés, en cualquier lenguaje que quiera, usted lo puede cambiar para recibirlos. So here you can change your language settings as well. So if you want to receive messages in English, Spanish, or any other language, this is where you can change it. So esto es las otras cosas o áreas que pueden mirar en ParentSquare. Pueden mirar noticias de estudiantes, pueden mirar los maestros que tenemos en la escuela, recursos que mandamos, entrar a nuestra página escolar, mirar en los grupos que su estudiante está. So, por ejemplo, a veces mando mensajes para los niños que están en el equipo de soccer. Aquí le va a aparecer el grupo, su hijo pertenece al grupo de soccer. Le va a aparecer su hijo pertenece al grupo de viaje a Japón. So aquí va a aparecer cualquier mensaje para ese grupo específico. So here are other things that ParentSquare has. You can view student notices, staff directory, links that we have, school website, groups that your student is part of. For example, sometimes I send messages just to the students who are in our soccer team. You'll see that your student is part of that group. Other messages that go are like students who are going to our Japan trip. So these are groups that your specific student belongs to and that you can stay updated with. If you have any other questions or want to see tutorials for specific areas in ParentSquare, I did leave a link here that shows you how to use every single area in ParentSquare. So si usted quiere saber más información o tutoriales de ParentSquare, aquí está un enlace donde ustedes pueden mirar cómo usar ParentSquare por computadora, que es básicamente muy similar a esto, o mirar cómo hacer otras cosas específicas en ParentSquare. Awesome, thanks, Priscilla. Next, we're going to go on over to our Google Classroom. 1 second. So for Google Classroom, for our Google Classroom, to get started, you just find your Google Chrome icon on a browser, and you just click on it. Then from there, type in google.com to your web bar. Julian, sorry, are you sharing your screen right now? Yes. Okay. Do you not see it? I cannot see it. Let me stop. Okay, I got it. Oh, 1 second, share screen. Share. We good? Yes. Okay. Sorry, here we go. Oops. So getting started. To get started, open up Google Chrome. So ahora vamos a hablar de Google Classroom, que es la plataforma que van a estar usando los estudiantes para las clases virtuales. So primero lo que va a hacer es presionar y entrar a Google Chrome. Okay. From there, sorry, a quick reminder, just to let parents know, Google Classroom is basically the platform that students are going to use during distance learning. Correct. From there, you just type in google.com and then sign in. Después de que entre a Google Chrome, va a ir al enlace de google.com y después va a presionar el botón verde que dice sign in o entrar. Yes, and then the sign in is the student's email. So this is how the students will access their Google Classroom accounts. So, esto es para que los estudiantes puedan entrar a Google Classroom. So, cuando entre, va a usar el email de los estudiantes, el email que tienen ellos de la escuela. Okay, you would enter the information, for example. Aquí va a poner la información del estudiante que va a ser su email de la escuela. Aquí está un ejemplo. Then you type in the password and click next. Después va a poner la contraseña del estudiante y va a presionar siguiente. All right, now you'll see at the upper right-hand side of your sign-in page, you'll have these 9 dots.
these 9 dots right here. So, ya que entre, va a mirar a mano derecha arriba de la página esos nueve puntitos que están en la pantalla. You would click those 9 squares. Va a presionar esos 9 puntos. And then you would select classroom. Y va a elegir lo que dice classroom. Okay. And then from there, you should have access to the classroom and all that stuff. But here's some icons to recognize and what they essentially do. Después de que presione eso, va a tener acceso al Google Classroom de los estudiantes. Ahora vamos a hablar sobre unas cosas que usted debe de reconocer. So here we have our browsers to browse the internet. Here you can edit type of sheets or documents. So el primero es el Chrome, que es para mirar el internet. El segundo es Documents, que es para que puedan hacer un documento. To access your Gmail, also your slides, your information, anything you'd like to save on the cloud, slides, sheets, and our forms. Segundo va a ser el Drive, que es donde se guarda toda la información, todos los trabajos que han hecho los estudiantes, slides, Google Sheets y formas. Yes, and then the last 2 main ones you probably would be using, or 3 ones you'd probably be using is Classroom, Google Meet, and YouTube. Las otras que van a estar usando los estudiantes son Google Classroom, Google Meet y YouTube. Okay, once we enter the classroom, you'll be prompted on what classes your students enrolled in. Ya que entre y presione el icono de Google Classroom, van a aparecer las clases en las que están participando los estudiantes. Here, the menu shows the menu of classes, your current class you're looking into, the stream, which is like your feed of what assignments are due, what's happening in the class, announcements. Go ahead. Aquí van a mirar las clases que tienen los estudiantes, va a hablar sobre los trabajos o noticias que pongan los maestros. Yes, you can also see if you have any upcoming assignments for the class. You can share information with the class or ask a question, or you can also look at what updates there are from your teacher. También el número 8 va a mirar la área donde ahí van a poner qué trabajos le faltan a los estudiantes, escribir y mandar un mensaje a los maestros, o el área 9, que es cosas nuevas que están pasando, cosas nuevas que están poniendo los maestros también. Okay, from there, in your classwork tab, if you have an assignment, you'll be shown like what the assignment entails. So you have the assignment, what the assignment's due date, if it's been assigned to you, any documents that you would need, and how the teacher organizes the lesson. Cuando entra a los trabajos que tienen los niños, ahí le va a dar toda la información sobre ese trabajo específico. Por ejemplo, cuándo lo tienen que entregar, si el maestro puso un PowerPoint, si agregó páginas que tienen que mirar los estudiantes, cuándo se tiene que entregar el trabajo. Todo sobre ese específico trabajo y todos los detalles van a estar en esa área. Yes. Also, if you need reminders, you can also add it to Google Calendar. So that way you get notifications via email, text, however you want to set it up. Donde se mira el número 3, dice Google Calendar, usted puede presionar esa área para que le mande un mensaje a un recordatorio del trabajo y cuándo se tiene que entregar. So esto ayuda si tiene, si necesita recordarse de cuándo algo se va a entregar, lo pone en su calendario automático y le va a mandar un mensaje. And you can access your classroom anywhere, your phone, tablet, desktop, Chromebook, anywhere. So, usted y sus estudiantes tienen acceso a Google Classroom donde sea que usted esté en el mundo, lo que sea que esté usando, ya sea un teléfono, una tableta, una computadora, un Chromebook,
usted tiene acceso a Google Classroom. You're able to get those on the app stores if you do want any of the apps to utilize on your cell phones or tablets. Usted puede bajar estos programas en la Apple Store o en Google Play para su teléfono, su tableta, lo que sea, donde sea. And then, oops, sorry, 1 second, one more back to the parent. Then next, we'll be talking about internet safety. Ahora vamos a hablar sobre la seguridad en Internet. Okay. Some key things to learn about internet safety. One, you'd want to spend time online together with your kids to teach them how to navigate the internet. So, el primer paso para seguridad en Internet es pasar tiempo con sus estudiantes enseñándoles qué es apropiado hacer en Internet. Okay. Keep the computer in common areas where you can watch and monitor what the student is doing. Yes. Sorry. Mantenga su computadora en una área común donde usted pueda monitorear y mirar lo que los estudiantes están haciendo, el tiempo que están usando las computadoras. Esto es muy importante también. Yes. Bookmark sites for easy access. So if they need to access their grades, homework assignments, or anything like that, ensure that they have easier way of getting to it. También puede marcar las páginas que son importantes o las páginas que van a ser usadas común. Así los estudiantes fácilmente pueden presionar en esas marcas y les aparece la página automáticamente. If you do have a personal computer and you do have a credit card linked with that computer, keep an eye on any unfamiliar account charges or anything like that, so that way your student doesn't buy or do anything or share information that shouldn't be shared online. Si el estudiante va a usar una computadora que es usada por usted, una computadora personal, y tiene alguna tarjeta de crédito conectada a esa computadora, por favor, miren sus facturas de que los estudiantes no estén comprando cosas si ya está su tarjeta de crédito conectada a su computadora. And the last step for preparation for internet safety is our school offers online protection tools where you can utilize so that way your child can browse the internet without supervision. Y por último, nuestra escuela les proporciona cosas de protección por internet, así que si su estudiante está usando la computadora y usted no lo está mirando, puede tener esa seguridad de que está protegido de una forma. Yes, the link is attached as well. Ahí va a estar el enlace también para que sepa un poco más de estas protecciones. And also reviewing some helpful hints would be a great idea. For example, helpful hint number 1, make sure you guys set aside rules and abide by those rules set by you or the internet service provider. So, también es importante que tengan reglas y que sigan esas reglas de cómo usar el internet en familia. Yes. Never have your child post or trade personal pictures. Es muy importante que los estudiantes, sus hijos, nunca pongan fotografías personales o le manden a alguien más fotografías personales. Y estos son recomendaciones en general por todo internet. Es importante que los estudiantes sepan que no deben de estar mandando cosas como fotos personales. Yep. Never reveal personal information such as your address or phone number, school name, or location. We don't want any strangers trying to find you. Ya, es muy importante también que los estudiantes sepan que cuando usan internet nunca den información personal como su dirección, su número de teléfono, la escuela donde están asistiendo o su localización. Yes, don't allow your students to use a screen name that you're unfamiliar with, and try to have them not share their passwords with their friends. Que los estudiantes no usen nombres de pantalla que ustedes no conozcan y que los estudiantes también no estén proporcionando sus contraseñas a otras personas. Okay, and then also never agree to meet with anyone from online.
Y es muy importante que los estudiantes nunca traten de conocer a personas que están conociendo por internet, por la seguridad. And lastly, never respond to a threatening email, message, post, or text. It could most likely is a scam. Y por último, que los estudiantes, bueno, todos, que no contesten a mensajes de textos o emails que sean, que no sean reales. Okay, now we're ready for our little Q&A. Before we get that started, if you'd like, you can type your questions in the chat, but usually these are the steps on how to receive support for any questions you guys have. One, you can reach out to your child's teacher via email, phone, or web conference, through ParentSquare, Illuminate. We have a lot of different ways you can get in contact with your teacher. So ahora vamos a hablar un poquito de las formas de que usted puede recibir ayuda de internet o cualquier ayuda que necesite. So los primeros pasos son hablar con uno de los maestros. Si tiene una pregunta que el maestro pueda contestar, mándele un email, hágale una llamada telefónica o ahora, como ya estamos usando, una conferencia por Zoom. Yes. Second step would be to contact our office if you can't get a hold of any of our teachers. Our offices are open from 8 a.m. to 4 p.m. And you can come in person or call us over the phone. And si usted no puede conectarse con uno de los maestros, el segundo paso sería llamar a nuestra oficina principal. Nuestras oficinas están abiertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la pantalla aparece nuestro número telefónico y las opciones 1 y 2 para middle school y 3 y 4 para conectarse con high school. Okay, and if you need additional tech support, contact our offices and we'll ensure you get the support you need. Most likely you'll be hearing from me. Y si necesita alguna otra ayuda técnica, contacte nuestra oficina principal y ellos lo van a conectar con nuestro técnico que es Julian, Mr. Julian. Okay, so now I'm going through the questions in the chat. First question, the purpose of Iluminate is to view your students' grades and progress and account information. So whatever you submitted on your contact cards, all that stuff, we'll have that information in our Iluminate account, as well as your child's grades, schedules, practically everything. So, ahora vamos a hablar sobre o contestar preguntas que ustedes tengan. Si pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar su mano o decirla, las vamos a contestar. So, la primera pregunta es, ¿cuál era el propósito del programa de Iluminate? So, básicamente, Iluminate tiene toda la información de su estudiante, ya sea su dirección, todo lo que nos proporcionó la escuela va a estar en Iluminate. También van a estar sus horarios, las clases que tienen los estudiantes, el progreso que están haciendo, los trabajos que han entregado y que no han entregado, sus grados, todo va a estar en Iluminate. Okay, second question, Google Classroom is for only the students. However, as a parent, you have an option to create a parent profile so you can actually access what the students are accessing as well. So Google Classroom es la plataforma que los estudiantes van a estar usando para hacer sus trabajos y estar en clase. Usted tiene la opción de hacer una página como un padre y así usted puede tener acceso a todo lo que están mirando sus estudiantes dentro de esa clase. So se le permite la entrada a Google Classroom como un padre. And no, we aren't moving away from Zoom. We're just trying to provide multiple outlets for our teachers to be able to communicate and teach the classes. So no vamos a dejar de usar Zoom, pero tenemos otras áreas o formas de cuáles los estudiantes pueden o los maestros pueden dar sus clases. The next question is, Iluminate is a parent and student portal. You can view things as a parent, such as the students' grades and everything like that. And to get access to your Iluminate account, you have to call our offices or view the enrollment packet that we sent in
with you guys to provide you guys your Illuminate access code? So Iluminate sí es una página, una plataforma para padres y estudiantes. Usted como padre va a ver el formato de padre. Para tener acceso a entrar a Iluminate va a tener que llamar a nuestra oficina principal para que le den su código. Y así usted puede entrar y mirar los grados de los estudiantes. Los estudiantes van a tener su propio código para ellos mirar los grados. Y la razón de esto también es porque en veces si usted le pide a su estudiante déjame mirar tus grados, no te los va a enseñar. So, así usted tiene acceso, tiene su propia contraseña. Cuando usted guste, puede mirar estos grados y cualquier cosa que necesite mirar. Yes, this is being recorded and it will be available for you guys. I will send a ParentSquare message or a text message with the link for you to view it as soon as I upload this to YouTube. Yes, also in addition to the PowerPoint, to have access to all the resources and links that we have. Sí, eso sí está grabado y sí se va a proporcionar. Les voy a mandar un mensaje ya que suba esta grabación a YouTube para que ustedes puedan mirar todo lo que estamos presentando otra vez. I saw Nancy Juarez's hand raised earlier. Yes, I messaged her. Okay. Other questions? If you do, like I said, you can reach out to us. We have multiple avenues on which you can get a hold of anybody. Ya no hay alguna otra pregunta. Let's see. Their books, Sylvia, we are distributing out for middle school. Today was actually the day for pickup for middle school. High school books and school supply lists will be given out later on, I believe, right, Priscilla? Yes. Yes. Yeah, so tomorrow, Friday, we will be passing out the high school Chromebooks. Our textbooks will be passed out at a later date just because students sometimes do change their elective classes, so that will be later. You guys will receive a message regarding the dates for high school textbook pickup. So los libros de los estudiantes de high school sí se van a distribuir, creo que en 1 o 2 semanas, y la razón es porque algunos estudiantes cambian sus clases selectivas, so sí se van a distribuir después, pero mañana sí va a ser la fecha para distribuir las computadoras para los estudiantes de high school. Okay. If you don't have any further questions, I'll be more than happy to wrap this up. Julian, I have one question that I received privately. For students that do not have their school Gmail, when will they receive that? If they contact our office, the office would be able to provide them with the email. Okay. So you can contact our office and you can get it. So si su estudiante no tiene su email, puede hablar a nuestra oficina principal y le vamos a proporcionar esa información. Anybody else have another question? ¿Alguna otra pregunta? Sounds great, everyone. Well, glad you guys can join us. Again, my name is Julian Lopez. I'm the IT manager, and we also have Priscilla Garcia, our outreach coordinator. Gracias por participar en nuestro entrenamiento para padres. Aquí estuvo Julian López, que es nuestro manejador o encargado de tecnología. Yo soy Miss Priscilla, que estoy encargada de comunicaciones de padres y estudiantes. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos. Si cree que hay otro entrenamiento que les pudiera servir, déjenos saber y así podemos hacer entrenamientos de diferentes áreas en nuestra escuela. So if you guys have any feedback of any other training that we could do for parents in any other area of our school, let us know and we will gladly schedule something for the school. Yep, sounds great. Well, catch you all. Let's have a great fall.